Y está. Entonces, como les decía, los elementos de máquina son diversos, ¿no? Entre ellos se pueden citar a los remaches, las poleas, los resortes, las cuñas que ustedes van a exponer, los pasadores, los cojinetes, ¿no? Que también son denominados a veces rodamientos, los ejes, que también uno de los grupos va a exponer, ejes, ¿cierto? Entonces hay varios elementos de máquinas y como les dije en algún momento, esto para mí, lo que ustedes ahora van a ver en unas cuantas clases, para mí han sido 2 semestres, elementos de máquinas uno y elementos de máquinas 2. ¿Ya? Entonces yo tengo que proporcionarles a ustedes la teoría desde el punto de vista y la práctica desde el punto de vista de su perfil, ¿sí? Porque con este capítulo o esta unidad no se requiere, o digo, no se pretende formarlos a ustedes como diseñadores de elementos de máquinas, ¿no? Aunque por algún comentario que he recibido de sus compañeros que ya han egresado o que estaban realizando prácticas en la industria, sí requieren de algunos conocimientos de cálculo sobre estos elementos, ¿no? Entonces, voy a irme a eso, ¿sí? Para que pueda colaborarlos en algún momento y que ustedes puedan responder cuando se les pida algo sobre este tema en una práctica que estén realizando en la industria o hasta cuando ya sean profesionales. Tienen que pensar siempre que afuera muchas de las personas con las que se van a encontrar en el trabajo, cuando escuchan la palabra ingeniero, no distinguen en si es eléctrico, electrónico, mecánico, industrial. Escuchan ingeniero y listo. Piensan que ese ya lo sabe todo, ¿ya? Y por tanto a veces le vienen con preguntas que ni siquiera corresponden tal vez a su especialidad, pero hay que saberlas contestar, ¿ya? Hay que saberlas contestar. Por eso entonces esta unidad pretende darles esas ideas, esos conceptos, para que puedan ustedes contestar, debatir en su momento con alguien que conozca esto también. ¿Ya? Bien, entonces, para los elementos de máquinas se requiere conocer el estado de solicitación al cual están expuestos, ¿no? O sometidos, las fuerzas, los esfuerzos. Y en ese sentido, los elementos de máquinas se pueden analizar estáticamente y dinámicamente, ¿no? Dinámicamente no vamos a ver, porque no corresponde a la asignatura. Estáticamente sí, porque algo de eso ya hemos visto en transformación de materiales, ¿ya? Y lo primero, el primer elemento de máquina que vamos a ver, porque está en el contenido, es el engranaje, ¿no? El engranaje es un mecanismo formado por ruedas que tienen dientes. Sin embargo, se dibujan para efecto de cálculo, se dibujan como círculos, círculos en contacto. Ahora, esos círculos son de un diámetro específico y particular. Ese diámetro se llama diámetro de paso, ¿ya? ¿Por qué? Porque como tiene dientes, hay pues un diámetro exterior, hay un diámetro interior, hay un diámetro de raíz, hay un diámetro de base, y entre ellos se escoge el diámetro de paso, o también denominado círculo primitivo. Esos son los círculos que ustedes van a ver dibujados en los esquemas de engranajes. Y esos círculos están en contacto tangencial, ¿ya? Bien, estos engranajes o los engranajes pueden transmitir movimiento circular, ¿cierto? Entre dos ejes, ya sean paralelos, perpendiculares u oblicuos. No necesitan correa de transmisión ni otro medio de unión. Ahora, los engranajes transmiten potencia y transmiten fuerza, ¿ya? Dentro de estos, los tipos que se pueden encontrar son los engranajes cilíndricos o también llamados rectos, ¿no? Por el tipo de sus dientes. También hay los engranajes que son la cremallera y el piñón, es decir,
el sinfín podría ser. Hay los que tienen dientes helicoidales, ¿no? Hay los cónicos, que uno de los grupos también va a exponer eso. Hay con los dientes en espiral. Hay los hipoides, el sinfín, que también uno de los grupos va a exponer, ¿cierto? Diferentes, ¿no? Que se caracterizan por ser aplicados según la disposición de los ejes, ¿no? Ejes que se cruzan, ejes paralelos, etc. ¿Ya? Para ejes cruzados, por ejemplo, acá ven que se utilizan helicoidales, ¿no? Básicamente, una rueda dentada, ¿no?, es aquella que posee, ¿no?, dientes, pero con determinado perfil de curva. Ese perfil de curva no es cualquiera, ¿cierto? Es un perfil de curva especial. En un principio, el perfil que se utilizaba para los dientes era un perfil de la cicloide, ¿ya?, de una curva que se denomina cicloide. Sin embargo, se ha comprobado que no era efectivo al momento de transmitir fuerza o potencia. Entonces, de ahí ya se ha cambiado a otro perfil de diente, ¿no? Y ese perfil de diente ya se lo dibuja, ¿no?, con instrumentos, es decir, con un compás, ¿no? Se puede trazar a veces hasta con un hilo y un clavito, se puede hacer esa curva, ¿cierto? Se llama curva evolvente, que también ha mostrado que tiene algunas limitaciones, ¿no? Y luego han seguido estudiando y han optado por encontrar otro perfil, ¿ya?, un perfil de involuta, ¿ya? Y con ese perfil se han quedado, ¿ya?, con el perfil de involuta. Yo hubiese, o sea, me hubiese gustado que ustedes en dibujo técnico realicen un engranaje, no en AutoCAD, porque AutoCAD es fácil, sino en papel, con un grafo y con instrumentos geométricos, para que realmente vean cómo se construye un engranaje, cómo son los dientes, cómo se obtiene el perfil de la curva de un diente, ¿no? Y así se entiende, ¿sí? Eso me ha tocado a mí, jóvenes, porque cuando yo estudiaba el AutoCAD estaba en su versión 12, ¿no?, y no muchos teníamos computadora. Entonces teníamos que hacer a mano, con grafo, con tinta, con la tinta china que se llamaba, ¿cierto? Reglitas, escuadras, transportadores y en papel cebolla, ¿sí? Bien, la imagen ahora les muestra un par de ruedas, ¿no? Una pequeña y una grande. Y además muestra algunas características, ¿no? Como ser el diente, ¿no? Ahí se ven varios dientes, se ve la circunferencia primitiva, la que les dije que tiene contacto, ¿no? Entre ellas hay contacto, ¿cierto? También está el diámetro ahí, diámetro primitivo. También está indicado el paso, que es la distancia entre dos puntos de dos dientes consecutivos. Además, se utiliza otra nomenclatura para esto, ¿no? Cuando la rueda es pequeña, como la de abajo, se denomina piñón, ¿ya? Cuando es pequeña, piñón. Y la rueda grande se denomina engrane. Entonces esto podría ser un par piñón y engrane, o piñón y rueda. ¿Listo? Y para distinguirlos se utilizan subíndices. Para el piñón, P, y para la rueda, R. En la literatura en inglés, para la rueda utilizan G, ¿no? Obviamente por la primera letra de la palabra gear. ¿Ya? ¿Cuál es la terminología de los engranajes? Aquí pueden ver una imagen resumida de la terminología, donde se muestra
alguna de ellas, ¿no? Como ser el paso diametral, el espesor del diente, el radio de punta, el radio de filete, el círculo de adendo, el círculo de paso, el círculo de dedendo, el paso circular, la cara, el flanco, el ancho de la cara, el adendo, el dedendo. Aunque en alguna literatura también está como adendum, dedendum, ¿cierto? Bueno, en realidad esa es la verdadera palabra, ¿no? Solo que en algunos otros textos ya le colocan adendo, dedendo, ¿no? Sin embargo, eh, legalmente es addendum, dedendum. ¿Ya? Estas características, estos parámetros se pueden calcular, ¿sí? Hay ecuaciones que permiten el cálculo de estos parámetros. Ya vamos a ver eso con un ejemplo. ¿Ya? Posteriormente, se tiene que mencionar a lo que es la relación de engrane. Esta es una relación que proviene de los conceptos de física, donde entre dos círculos que están en contacto, que se asumía que eran poleas o un par de engranes, la velocidad en el punto de contacto, la velocidad tangencial, es la misma. De ahí proviene. Sin embargo, se puede demostrar esta ecuación. Y luego se puede eh, expresarla en función del número de dientes, como está en la ecuación de la diapositiva, ¿no? Algo más que voy a aclarar acá es lo siguiente. En este capítulo se utiliza y se va a utilizar la letra N, ya sea minúscula o mayúscula, para velocidad angular. ¿Ya? Por lo tanto, para que no haya confusión con lo que se está mostrando ahora en la diapositiva, que en algunos libros así está, N mayúscula número de dientes, vamos a cambiar, ¿ya? Vamos a cambiar y vamos a denominar al número de dientes con la letra Z, Z mayúscula, ¿listo? De tal modo que no haya problemas ni malas interpretaciones. Z mayúscula va a ser dientes, N mayúscula o N minúscula, rotación, ¿ya? Velocidad de rotación en RPMs, omega en radianes sobre segundo, ¿listo? Y así no va a haber problemas, ¿ya? Bien, permítanme un rato, les voy a compartir una imagen. Bien, comparto con ustedes la imagen. ¿Ya? Ahí está. Esta es una imagen simplificada de lo que es el contacto entre dos dientes, donde se muestran los círculos de paso, una línea, ¿no?, que está simbolizada con LL, una velocidad que es común en ese punto, como les decía, en física siempre nos han dicho eso, la velocidad es la misma, decían, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? También se muestra en la imagen el radio 2, que sería el radio primitivo 2, el radio primitivo 3, la velocidad angular. Por tanto, ustedes ya están capacitados para demostrar por qué la velocidad es la misma.
en ese punto. Entonces, actividad por puntos extra, demostrar que la velocidad es la misma en el punto de contacto. 10% tienen 10 minutos. En base a esta figura, ojo, ¿ya? Tienen 10 minutos. 10% a quien me muestre la respuesta correcta. Procedan, por favor. Inge, disculpe, ¿en qué punto hay que demostrar? En el punto donde son tangentes, pues donde están en contacto, en el PP. Allá, ingeniero, gracias. Nada.
Muy bien, ¿quién tiene la respuesta, señoritas y jóvenes? Si tiene, comparte pantalla. No quieren puntos extras, bien. Bien, para quien todavía tenga la intención de entregar esto, la siguiente clase todavía tiene opción. ¿Ya? Bien, continuaremos. Bien, entonces lo que tienen que demostrar es eso, ¿cierto? Y ahí está, justamente está como tarea. ¿Ya? ¿Qué otras características más se tienen en los engranes? Por ejemplo, hay algo que se tiene que calcular a veces, que es la relación de contacto. La relación de contacto indica, ¿no?, o es una medida del promedio de número de dientes que están en contacto entre esas dos ruedas. Y eso también es importante para el funcionamiento del par de ruedas, ¿no? El paso del engranaje también nos da una idea de la medida de los dientes, qué tamaño tienen los dientes, ¿cierto? Después también está el paso circunferencial, que se puede calcular mediante esta ecuación. Pi por el diámetro primitivo dividido entre el número de dientes. El paso diametral, que es la medida en el sistema inglés. En el sistema métrico se utiliza módulo, que se simboliza con una M minúscula. ¿Ya? En el sistema inglés, el paso diametral se simboliza con una P mayúscula. Y algunos textos le colocan el subíndice D para decir que es paso diametral. Sin embargo, yo prefiero quitarle, porque a veces llega también a causar confusiones, ¿no? Si escriben la D un poco más grande y no como subíndice, se va a pensar que es el producto de P por D, lo cual es falso. Por lo tanto, prefiero manejar solamente P mayúscula, paso diametral. Las unidades, dientes sobre pulgada. En el caso del módulo, sistema métrico, el módulo es milímetros sobre diente. Entonces, de las mismas unidades se obtiene la ecuación. Si el paso diametral es diente sobre pulgada, entonces su ecuación va a ser Z sobre D. Y si el módulo es milímetros sobre diente, su ecuación va a ser D sobre Z, el inverso del paso diametral. Acá les muestro una imagen con los pasos, ¿no?, con los diferentes pasos diametrales más utilizados para engranajes. Y como pueden ver, mientras mayor es el paso, los dientes son más pequeños, ¿no? Fíjense en la imagen para el paso 80, ¿no? Los dientes son pequeños. Luego fíjense en la imagen para el paso diametral 4, los dientes ya son más grandes. Entonces, eso nos da una idea del tamaño de los dientes. Las otras ecuaciones son, por ejemplo, que el producto entre el paso circunferencial y el paso diametral tiene que ser pi, ¿no? Y acá les muestro también la ecuación para el módulo en el sistema métrico. Diámetro sobre el número de dientes. No se olviden que el número de dientes es Z. Otra característica que se debe calcular es la distancia entre centros, ¿no?, que no es nada más que el diámetro del piñón más el diámetro de la rueda dividido entre 2. Es importante para ver la separación entre los engranes y el espacio que van a ocupar. ¿Ya? Bien. Algo más que les voy a mostrar enseguida es lo siguiente. ¿Ya? Esto ya está en función de Z, ¿no?, como hemos quedado.
¿ya? La relación de engranes se llama. Van a demostrar por puntos sectores, por favor. Así de paso van a leer un poco más. ¿Ya? Voy a volver a compartir la pizarra para mostrarles lo siguiente. ¿Ya? Si tenemos o si se tienen dos ruedas en contacto, no, primero voy a dibujar una línea. ¿No? Sobre esta línea vamos a dibujar dos ruedas, ¿ya? En contacto. Una pequeña ¿ya? Y una mayor. Están en contacto. Sus centros están en la misma línea. Ahí están en contacto. ¿Ya? Sus centros, yo lo voy a dibujar con un pequeño círculo en el centro. ¿Ya? Sus centros están fijos, estos centros. Están fijos. ¿Fijos a quién? A una palabra que ustedes ya conocen. El bastidor. ¿Ya? Sus centros están fijos al bastidor. Ahí. Voy a hacerlo con este símbolo. Están fijos al bastidor y rotan alrededor de ese punto. Entonces, algo que también ya se ha visto es lo siguiente. De este punto a este punto, eslabón 1. De este punto a este punto, eslabón 2. De este punto a este punto, eslabón 3. Y de este punto a este punto, eslabón 4. ¿Qué significa? Que los pares de engranes o trenes que a veces se denominan y bandas también tienen un mecanismo de 4 barras equivalente en cualquier posición instantánea. Por eso hemos estudiado mecanismos primero, ¿ve? En el caso de las bandas o de las correas que se denominan, no, vamos a hacer algo similar. Voy a dibujar igual una línea segmentada, ¿no? Sobre la cual vamos a ubicar los centros de dos poleas. Entonces voy a dibujar primero la polea pequeña y luego una polea mayor. Y estas poleas van a estar unidas por una banda. Esto es una correa que se simboliza con estas líneas. Ya, el centro de cada polea igual lo voy a dibujar así, con un pequeño círculo. Y va a estar acoplado también esos centros a el bastidor. Listo. Esta es la correa, ¿no? O banda. Entonces, ¿dónde está el mecanismo de 4 barras aquí? Entre este punto, el punto de contacto con la correa, la misma correa parte y este otro. Ahí está. Mecanismo de 4 barras, otra vez.
como pueden ver, son aplicaciones, ¿sí?, implícitas que se dan ahora en los engranes y en las poleas. ¿Listo? Bien, eso quería que noten para que vean que el anterior está relacionado con este, ¿no? La anterior unidad didáctica. ¿Ya? Bien, continuaremos. Voy a realizar ahora un ejemplo. ¿Ya? Una vez terminada la presentación, vamos a realizar un ejemplo de cálculo. Voy a volver a compartir la pizarra. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo pide calcular características y parámetros de un par de ruedas. ¿Ya? Para ello, vamos a copiar la figura del par de ruedas, ¿no? Es un piñón y es un engrane. El piñón tiene 11 dientes, el engrane tiene 18 dientes. ¿Ya? Entonces nos piden, para empezar, según la norma, porque hay una norma para esto, y es hora que también ustedes sepan cuál es esa norma. ¿Ya? Norma que se utiliza para engranajes es, y en mayúsculas, ACMA. ACMA. ¿Listo? Es la Sociedad Americana de Constructores de Engranajes, la ACMA. Esta norma es la que normaliza los pasos diametrales, la cantidad de dientes, los esfuerzos, los materiales, etc. ¿Ya? Entonces, según la ACMA, para este par de engranajes se determina que tiene un paso diametral de 12 dientes por pulgada. También, según la norma, se determina que el ángulo phi, es el ángulo denominado ángulo de presión, es de 20 grados. ¿Ya? Y con ello pide calcular, por ejemplo, los diámetros primitivos, el paso circular, el adendum, el dedendum, los diámetros exteriores, el diámetro de raíz, la altura total, el espesor de diente, la distancia entre centros y el diámetro del círculo de base. ¿Ya? Entonces empezaremos primero por los diámetros de paso. Los diámetros de paso, ¿no?, se simbolizan con una D minúscula y un subíndice, ¿no?, que en este caso va a ser diámetro del piñón. Y por definición va a ser igual al número de dientes del piñón dividido entre el paso diametral. Entonces esto es igual a 11 dividido 12. Y con 4 decimales, 0,9167 pulgadas. De idéntica manera, se puede calcular el diámetro de la rueda. La rueda es igual al número de dientes en la rueda dividido entre el paso diametral. 18 dividido entre 12. 1,5. Algo importante es lo siguiente. Y donde me doy cuenta también que a veces copian o no han resuelto por sí solos los estudiantes, es que a veces cuando hay más de 2 engranajes, eso se llama tren de engranajes, utilizan el mismo paso diametral para toditos. Y listo, ya es un error grave. El paso diametral es el mismo entre un par de engranajes, nada más. Y no necesariamente con otros que puedan estar acoplados a este par. Entonces lo importante, el paso diametral para que 2 ruedas puedan engranar tiene que ser el mismo. De lo contrario, no engranan. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de este par, el paso diametral es el mismo, 12.
A continuación calculamos el paso circular. Es P minúscula y es igual a pi sobre el paso diametral, que es P mayúscula. Entonces, pi sobre 12. Y esto es igual a 0,2618 pulgadas. Pero también se puede calcular el paso diametral con otra expresión. Por ejemplo, esta. Paso diametral es igual a pi por el diámetro del engranaje, el diámetro de paso, dividido entre el número de dientes. En este caso, del piñón. Entonces tendríamos pi multiplicado por diámetro 0,9167 dividido entre el número de dientes igual 0,2618 pulgadas. ¿Listo? Misma respuesta. ¿Ya? Entonces todo depende de los datos que nos den para hacer el cálculo, utilizar una de las ecuaciones. ¿Ya? Siguiente es calcular el adendum o el adendo, ¿no? Adendum. El adendum, según la norma AGMA, se simboliza con A minúscula y es igual al inverso del paso diametral, es decir, 1 sobre P. 1 dividido entre 12. Y esto es 0,0833 pulgadas. Luego, el dedendum igual por la norma AGMA se simboliza con B labial minúscula y es 1,25 dividido entre el paso diametral. Entonces, dividido entre 12. 0,1042 pulgadas. Si tuviéramos este par de engranajes fabricados, todo esto se podía comprobar midiendo con un vernier o con algún otro instrumento. ¿Ya? Diámetros exteriores ahora. Los diámetros exteriores, por ejemplo, el diámetro exterior, que lo voy a llamar O del piñón. El exterior del piñón, según la norma AGMA, igual es número de dientes piñón más 2 dividido entre el paso diametral. Entonces, 11 más 2 dividido 12. Y eso es igual a 1,03 pulgadas. El diámetro exterior ahora de la rueda igual al número de dientes de la rueda más 2 sobre el paso diametral. 18 más 2 dividido entre 12, 1,6667 pulgadas. ¿Listo? Luego se puede calcular también la altura total. Total, estamos hablando del diente, ¿no? Y se simboliza con H minúscula sub T. La T, por si acaso, puede ser de total
o también puede ser de diente en inglés. ¿Ya? A más B. Esto es igual a 0,0833 más 0,1042. 0,1875 pulgadas. Esa es la altura total del diente. También se puede calcular, si se necesita, el espesor del diente. El espesor del diente, que se lo simboliza con T minúscula, es igual a pi 2 veces el paso diametral. Entonces, pi sobre 2 por 12 igual a 0,1309 pulgadas. La distancia entre centros que se simboliza con la letra C mayúscula es igual a el diámetro del piñón más el diámetro de la rueda dividido 2. Entonces sería igual a 0,9167 más 1,5 dividido 2. Y esto es 1,2083 pulgadas. También se puede calcular los diámetros de base, ¿no? Diámetros del círculo base para ambos engranajes, ¿no? Digo, para el piñón y para la rueda. Entonces, se le coloca el subíndice B labial para decir base, ¿no? Y luego P, el piñón. Y esto es igual al diámetro del piñón, a su diámetro primitivo, por el coseno del ángulo de presión, coseno de phi. En nuestro caso sería 0,9167 multiplicado por el coseno de 20 grados. Igual a 0,8614 pulgadas. De idéntica manera, se puede calcular el coseno de phi 5 coseno de 4,95 pulgadas. Listo. Bien, jóvenes. Con eso ya han visto cómo se calculan características del engrane, ¿ya? O de un par de engranes. Y se puede comprobar si es que tuviésemos la opción de medida, ¿ya? Bien, voy a realizar ahora otro ejemplo. El ejemplo 2. Ya, vamos a este es el ejemplo 2. Ya el ejemplo 2 dice dos flechas paralelas con una distancia entre centros de 4 pulgadas. Entonces, igual a 4 pulgadas, se van a conectar mediante engranes rectos de 20 grados y paso 6. Generalmente en los enunciados no les van a decir paso diametral, les van a decir paso 6. Tampoco les van a decir dientes por pulgada. Directo, paso 6. Y ustedes ya tienen que interpretar que es el paso diametral y sus unidades son dientes sobre pulgada. Además dice que proporciona una razón de velocidades igual a -3. ¿Qué pide hallar? Pide hallar los diámetros de paso y el número de dientes en el piñón y en el engrane. Bien, entonces, este es un término que también
se ve en los engranes, que es la relación de velocidades o razón de velocidades. Dice que es igual a 3. ¿No? El negativo solamente indica si es reducción, ¿sí? Si es que este par de engranes reduce la velocidad, ¿no? Si digamos el piñón es la entrada, en el engrane, ¿qué velocidad tengo? ¿Ha reducido o aumentado? Entonces, el menos solamente nos indica eso, ¿ya? Bien. ¿De dónde partimos? Partimos de la ecuación para la distancia entre centros, porque como tenemos ese valor, ¿ya? Diámetro del piñón más diámetro de la rueda dividido 2. Es una ecuación. La otra ecuación es la del paso diametral. Paso diametral es igual a dientes sobre pulgada, ¿no? Listo. Con esas dos ecuaciones ahora tenemos que encontrar el número de dientes, ¿no? Y los diámetros de paso, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo armamos el sistema? Con ayuda de la relación de velocidades. La relación de engrane, aquí pondremos la relación de engrane ¿no? La relación de engrane es en función de las velocidades de rotación, ¿no? N, entonces N del piñón por Z del piñón es igual a N de la rueda por Z de la rueda. ¿Ya? Y de ahí se obtiene la división entre N del piñón sobre N de la rueda es igual a Z de la rueda sobre Z del piñón. Z de la rueda sobre Z del piñón. Denominada razón de velocidades o relación de velocidades. Por tanto, copiando esta expresión, ahora se tiene que Z de la rueda, o sea, el número de dientes de la rueda sobre el número de dientes del piñón es igual a 3. De tal modo que el número de dientes de la rueda es igual a 3 veces el número de dientes del piñón. Y esto coincide con el dibujo, ¿no? La rueda tiene 3 veces más dientes que el piñón, por lo tanto la rueda tiene que ser más grande. ¿Sí? Ya, reemplazando ahora esto, ¿no? En la ecuación del centro, ¿no? Podemos expresar esta expresión, o digo esta ecuación de la distancia entre centros, utilizando esto en función de los dientes. En vez del diámetro del piñón, puedo colocar dientes del piñón sobre paso diametral. Lo mismo aquí. Dientes de la rueda sobre paso diametral. Y esta ecuación quedaría como del piñón más dientes de la rueda, todo sobre 2 veces el paso diametral. ¿No? Entonces he deducido una ecuación, si se dan cuenta. No todas las ecuaciones están dadas en los libros, jóvenes. ¿Ya? Hay que deducir algunas en base a las que ya se tienen o a las que el libro proporciona. Bien, como ya tengo la distancia entre centros, esta ecuación voy a escribir así. A 4, ¿no? Por tanto, reemplazando, en vez de Z de la rueda, coloco 3 veces Z del piñón. En vez del paso diametral, anoto 6.
tanto, arriba tengo 4 veces, en el numerador tengo 4 veces z del piñón es igual a 48. Por lo tanto, dientes del piñón, 48 entre 4, eso es igual a 12, ¿no? Tiene 12 dientes. Por lo tanto, la rueda tiene 3 veces eso, 36 dientes. ¿Listo? Coincide otra vez con el dibujo, ¿no? Con los datos. Mayor cantidad de dientes, más grande. Y por último, los diámetros, ¿no? El diámetro del piñón es igual a dientes del piñón, paso diametral. Dientes del piñón, que ya tenemos, son 12, paso diametral 6, por lo tanto, 2 pulgadas de diámetro. Diámetro de la rueda, dientes de la rueda, 36, por lo tanto, 6 pulgadas de diámetro de paso. ¿Listo? Muy bien, señoritas y jóvenes, ya han visto cómo se hacen los cálculos. Ahora les toca a ustedes. Enseguida voy a compartir la pizarra con un problema para ustedes. Inge, Sí, Nicole, ¿qué necesita? ¿Qué sucede? ¿Será que puedo volver a compartir la primera pizarra? Es que me faltó copiar unos datos, por Pero si favor. voy a enviar las capturas de pantalla, ¿para qué quiere copiar? Ay, es que Inge, como va a dar ejercicio para guiarse Ah, igual. ya, claro, 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 porque si no, como voy a enviar la captura de pantalla el siguiente semestre, no va a poder pues, ahora, ¿no? Resolver, sí. Está bien. Ya, ¿cuál quiere de este problema? Sí, Ya. De todos modos, ahora lo voy a guardar. Bueno, hasta mientras que copie, que le falta la parte de arriba o la parte de abajo. la de abajo, Inge, por Ya, favor. ahí está. Gracias, Inge. De nada. De todos modos, ya estoy subiendo capturas de pantalla. Ya. Está en la unidad 5. Ahí lo voy a subir ya, a la unidad 5. Material de clase, unidad 5. Listo, ya están cargadas las dos imágenes, ya las dos capturas en archivos para quienes quieran consultar. ¿Ya? Bien, para ustedes entonces comparto ahora la pantalla. Problema para ustedes. ¿Ya? Bien, ese es el problema para ustedes. Ya. Voy a enviar igual una captura de la pantalla. Ya. Copien los datos, etcétera. ¿Ya? Entonces enseguida voy a cargar en archivos nuevamente.
unidad 5. Voy a cargar la imagen de eso. Bien, ya está. Está como archivo que titula propuesto. Ya, propuesto. Dije, ¿qué nos pide hacer? Tienen que adivinar, esa es parte de la nota. Voy a ver si encuentran en internet este problema. Así voy a detectar quiénes copian, quién no. Bien, ahí está el enunciado, señoritas y jóvenes, ¿ya? ¿Listo? Copien, por favor, ya no va a haber tiempo para que resuelvan ahora. Van a resolver para la siguiente clase. ¿Ya? Inge, no está compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya están archivos, por si acaso, ya la captura de pantalla con el enunciado más. Muy bien, señoritas y jóvenes. Lo que quiero ahora es comprobar si Salazar María Elena está presente. Sí, ingeniero, firme. Ya. Y el señor Torres, muy bien, listo. Señor Torres, entonces, todos asisten hoy. Sí, ingeniero. Listo, muy bien, que les vaya bien, señoritas y jóvenes. Que Ingeniero, tengan buen fin de semana. ¿Qué dice Jorge? una pregunta, disculpe. ¿El optativo es hoy a las 3 o a qué horas, perdón? 00, ¿Y qué? 15:00, hoy. Ah, está bien, gracias, ingeniero. Le va a llegar el aviso, porque he creado un grupo para el optativo. Le va a llegar el aviso de la reunión a horas 15. Está bien, ingeniero, gracias. Inge, Nada, dime. Inge, Inge, disculpe, yo tendría que entrar al optativo, pero no lo he podido realizar la práctica, ingeniero. Está un poquito complicado y también por falta de tiempo, Inge, ¿me puedo retractar de entrar al optativo? Por esta vez le voy a permitir retractarse. La próxima lo voy a retractar hasta el siguiente semestre. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Nada.
Muy bien, hasta luego, señoritas y jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Tengan buen ingeniero. fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. Inge. Hasta Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, luego, ingeniero. que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Nicole. Pórtese bien. Inge, yo siempre me porto bien. No creo. Inge, ¿cómo va a creer eso? Yo soy un ángel. Un ángel vestido de rojo. No, Inge. Eso no. Es un ángel caído. Pero es los ángeles caídos son los más buenos. Ahí está. Sí, ¿no? A veces, a veces. No, siempre, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Que les Hasta vaya bien. luego, Hasta luego, Sony. Inge. Una consulta. No soy médico para consultas. Una pregunta. Dime, Karen. El ejercicio que nos dio ahora, ¿lo vas a subir como para cargar una tarea en Teams o lo tenemos No. Me tienen que mostrar la siguiente clase. a solo mostrar? Porque es por puntos extras. Ah, ya está bien, Inge. ¿Ya? Gracias, Listo, Inge. Karen. Que le vaya bien. De nada, hasta luego.